nos permitían poder registrar la carga de trabajo mecánico para poder comprobar si realmente estas personas, al estar entrenando de esta manera, pues mejoraban su funcionalidad. Como podéis ver en la siguiente gráfica, encontramos que, tanto en el primer periodo, que es esta línea gris más clarita, iban incrementando el trabajo mecánico que realizaban sesión a sesión. Y durante el segundo periodo, lógicamente, como se ejercitaban a una intensidad, a una percepción de esfuerzo mayor, pues realizaban más trabajo mecánico y además también iba incrementándose sesión a sesión. Lo interesante es comprobar que este incremento de trabajo mecánico además se asoció con un estrés fisiológico bajo. Aquí tenemos los datos de la tensión arterial medida en un periodo y en el segundo periodo y medida sesión a sesión. Como podéis comprobar, pues están en el mismo plano, ¿vale? Tanto la tensión arterial sistólica como la diastólica, lo que nos indica que no hubo un estrés fisiológico, no hubo elevaciones de tensión arteriales importantes y el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima a la que se ejercitaron también fue constante, no hubo un incremento excesivo de ese estrés fisiológico. Además, pudimos comprobar que pasados 6 semanas después de este periodo de intervención, mejoraron en test que se suelen emplear para evaluar la funcionalidad, como el test POMA y el SPPB. Aquí tenéis en esta nube gris oscura, representa al grupo de ejercicio y esta nube gris claro al grupo control. Como podéis ver, en un periodo post, es decir, al acabar la intervención, se desplazó las marcas obtenidas por el grupo de ejercicio hacia arriba, que significaba una mejor puntuación en el POMA. Este tipo de evaluaciones hay a veces que tienen un efecto techo, ya que no se puede alcanzar más de 28 puntos en esta escala. Lo podéis comprobar por estos puntos que se acumulan aquí arriba. Por eso también empleamos otro tipo de evaluaciones, como el SPPB, en el que también encontramos una evidencia de esa mejora. Analizamos también la velocidad de la marcha, que es un indicador funcional de calidad de vida. Normalmente las personas que tienen una velocidad de la marcha a un ritmo confortable mayor, pues significaría que esas personas presentan una salud mayor, que son más funcionales, menos dependientes. Podemos comprobar como en el grupo de ejercicio había una mejora pre-post en esa velocidad de la marcha y además también se asociaron cambios favorables en cuanto al consumo de oxígeno estimado, elevándose hasta 1,7 mililitros kilogramo minuto. ¿Cómo traduciríamos esta mejora? Bueno, pues normalmente existen estudios que nos señalan que 1,7 milímetros kilogramo minuto podría ser una reducción del riesgo de mortalidad de entre 5 al 12%. También, después de ese periodo de entrenamiento, que solo fueron 6 semanas, encontramos una reducción media en el grupo de ejercicio comparado con el control de 15 milímetros de mercurio, que es similar a las reducciones que consiguen ciertos medicamentos que se emplean para reducir la tensión arterial. Es decir, que esa ejercitina, ¿no? Esa medicina que es el ejercicio, produjo mejoras de la salud y no tomamos datos respecto a la percepción, ¿no?, de calidad de vida, pero en la experiencia personal, bueno, fue que las participantes todos referían que se encontraban mejor, que se encontraban más felices y realmente que se estaban adhiriendo a esa práctica de ejercicio. Como conclusión general, podríamos decir que este programa de ejercicio de bajo volumen con intensidad ligera moderada produjo mejoras funcionales cardiovasculares en adultos mayores con múltiples enfermedades crónicas y además que el empleo de la percepción del esfuerzo parece ser una herramienta viable, segura y efectiva para la monitorización del entrenamiento en personas mayores. Eh, Otro de los aspectos, aparte de este estudio, nuestro grupo de investigación en los que está trabajando, es aspectos relacionados con la estabilidad a la hora de realizar pues, actividades de la vida diaria. Es importante este aspecto ya que se relaciona con las caídas en el adulto mayor. Una caída en adulto mayor tiene un impacto
bastante importante, no solo por el tiempo que, bueno, por el daño que produce la caída, sino por el tiempo de inactividad y de sedentarismo que se produce después de una caída. Además, se produce un efecto de miedo a moverse, lo que nos llevaría cada vez más a un estado de dependencia mayor. Sabemos que esa estabilidad al realizar actividades diarias pues se va perdiendo cuando envejecemos. Y además nosotros queremos comprobar si esa estabilidad de un movimiento global, como puede ser la marcha, se relaciona con el control de las fluctuaciones de fuerza que se pueden realizar pues, en un gesto tan simple como sería extender la rodilla. Sí existen estudios que ya han encontrado que el envejecimiento produce un peor control de esa estabilidad de la fuerza. Aquí tenéis bueno, una revisión sistemática con metaanálisis en el que compara sujetos mayores con sujetos jóvenes en cuanto a ese control de la estabilidad de fuerza en diferentes miembros, en la rodilla, en codo, en diferentes miembros, ¿no? Aquí podéis observar que todos los valores que están a este lado indican que ese control de la estabilidad de fuerza era peor que en los adultos jóvenes que tenían un control de la estabilidad mejor. ¿Cómo se suele calcular, y sin ánimo de intentar profundizar mucho en este aspecto, esa estabilidad de la fuerza? Bueno, normalmente lo que vamos a intentar calcular es cómo va fluctuando los valores de fuerza alrededor de un objetivo que le podemos colocar a la persona que estamos evaluando. Nosotros con los adultos mayores lo que hicimos bueno, fue primero calcular el pico de fuerza, ¿no? La máxima fuerza que tienen en el gesto de extensión, y una vez calculado ese pico, que lo tendríamos, bueno, tendríamos una curva fuerza-tiempo y aquí obtendríamos un pico, pondríamos un target, un objetivo del 30% de esa fuerza máxima isométrica de fuerza y solicitaríamos a la persona que estamos evaluando que intente mantener ese objetivo de fuerza, ¿vale? Lo más cercano posible pues, a esta franja amarilla que vais a observar ahora, intentar mantener la fuerza dentro de esa franja. Cuanto mayor variabilidad, cuanto más lejos viaje esta línea lejos de la franja, indicaría que ese control es peor o que está reducido. Actualmente no sabemos, perdonad, actualmente no sabemos realmente la asociación que existe entre este control monoarticular a actividades más globales, más complejas, pero creemos que en breves podremos aportar información que pueda ser útil y que nos pueda ayudar en la prescripción del ejercicio para esa mejora del control motor en personas mayores y que además permitan poder mejorar su calidad de vida y que puedan aplicar esa fuerza para ese control de esa fuerza para poder vivir jóvenes muchos más años. Sin más, bueno, muchas gracias. He ido un poquillo rápido, pero bueno, quedo para vuestras preguntas al final de todas las ponencias por si os ha quedado alguna duda o si queréis aclarar algunos aspectos relacionados con lo que he expuesto. Muy bien, muchas gracias, Edu. Enhorabuena por la presentación. Creo que Laura ya ha conseguido solucionar el problema con su micrófono. Entonces vamos a retomar su ponencia. Como digo, la siguiente ponencia correrá a cargo de la doctora Laura Lorenzo López. Laura es doctora en psicología por la Universidad de Santiago y experta en neurociencia cognitiva del envejecimiento. Y bueno, pues su experiencia investigadora está focalizada, ¿no?, al análisis del deterioro cognitivo y la fragilidad física y su análisis a través de variables neurofisiológicas y electrofisiológicas. Su ponencia lleva por título Evidencias neuropsicológicas y electrofisiológicas de la relación entre fragilidad física y rendimiento cognitivo. Pues cuando quieras, Laura, puedes comenzar con tu presentación. Muchas gracias, Eduardo. Ahora se me escucha bien, ¿verdad? ¿Me escucháis? Sí, perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, voy a dar ya paso a la presentación. Voy a compartir mi pantalla.
Está, ¿verdad? Vale. Bueno, pues antes de empezar con mi exposición, quisiera agradecer a los organizadores de esta jornada el que nos hayan invitado al Grupo de Investigación en Gerontología y Geriatría a compartir nuestros resultados aquí y agradecer también a todos los inscritos, que creo que son muchos. Desde el Grupo de Investigación en Gerontología y Geriatría llevamos a cabo pues, muchos proyectos, la mayoría de ellos con el objetivo final de mejorar la calidad de vida de los mayores y, por tanto, promocionar el envejecimiento activo y saludable. Pero esta tarde en concreto voy a hablar de un proyecto, uno de ellos, que todavía está en marcha. Es un proyecto longitudinal financiado por la Xunta de Galicia, cuyo objetivo es estudiar en profundidad la relación entre la fragilidad física y el deterioro cognitivo en los mayores mediante medidas neuropsicológicas y electrofisiológicas de registro de la actividad eléctrica cerebral. Un poco para introducir el proyecto, quisiera recordar muy brevemente el carácter continuo y gradual que tiene el proceso de envejecimiento, tanto desde el punto de vista cognitivo como desde el punto de vista funcional. Desde el punto de vista cognitivo, ya digo, de forma muy simplificada, podemos pasar de un envejecimiento sano o no patológico con una fase intermedia de deterioro cognitivo leve que puede desembocar en una demencia, y desde el punto de vista funcional pasaríamos de un envejecimiento sano a una etapa intermedia de fragilidad física que puede desembocar en una discapacidad o incluso en una dependencia. Esta etapa de fragilidad física es, por tanto, una etapa de prediscapacidad. Pongo en negrita la condición de fragilidad cognitiva por ser especialmente sensible y que tiene que ser objetivo de intervención y prevención por coexistir el deterioro cognitivo leve y la fragilidad física en los mismos participantes. Lo que quiero resaltar aquí es que estas etapas intermedias se pueden revertir. De ahí la importancia de detección lo más temprano posible de las situaciones de riesgo. ¿Cómo podemos revertirlas? Pues mediante programas de intervención, de prevención, multicomponente y de otro tipo que ahora veremos, pero tened en cuenta que si somos capaces de revertir, de prevenir el deterioro cognitivo y la fragilidad, vamos a estar contribuyendo al envejecimiento activo de nuestra población, ¿no? Ya el propio proceso de envejecimiento en sí trae consigo una serie de cambios, pues, cambios en las funciones sensoriales, en la función motora, en la función cognitiva, muchos de ellos determinados genéticamente, sobre los que no podemos hacer mucho, pero también hay factores de riesgo relacionados con hábitos de vida, estilos de vida, no saludables, como puede ser la falta de ejercicio físico, sobre las que sí podemos intervenir, ¿no? Sin olvidar otras de aspecto más cognitivo o psicosocial, o el tema de las comorbilidades, que ya comentó mi compañero Eduardo. En cuanto ya más específica la relación entre fragilidad física y deterioro cognitivo, ambas condiciones tienen un origen multifactorial, comparten factores de riesgo comunes, factores de riesgo y factores agravantes o causales. El principal de ellos es la edad avanzada, pero comparten otros muchos, ¿no? Como vemos en el diagrama a la izquierda, entre ellos la inactividad física. Sabemos ya por estudios transversales, longitudinales, que ambos conceptos, ambas condiciones se relacionan. Lo que no tenemos clara es cuál es la naturaleza de esta interrelación entre los dos. Lo que sí sabemos es que tienen consecuencias muy negativas sobre la salud de los mayores. Son dos vías principales de discapacidad y dependencia en la población mayor y, sobre todo, son perjudiciales cuando coexisten, ¿no? De ahí el término de fragilidad cognitiva. Ya existen estudios de neuroimagen recientes que muestran que personas mayores frágiles y prefrágiles presentan mayor daño cortical y subcortical difuso que los mayores no frágiles, es decir, presentan un mayor grado de atrofia cortical. Y no solo eso, sino que hay una correlación entre criterios específicos de fragilidad, en concreto la velocidad de la marcha y la fuerza muscular, y la concentración de beta-amiloide cerebral en pacientes con fragilidad cognitiva. La beta-amiloide cerebral sabemos que es una proteína esencial para la transmisión de la información entre las neuronas, y eso es importante, ¿no? Porque tiene mayor riesgo de evolucionar a demencia. De ahí la necesidad de estudiar en mayor profundidad con técnicas de neuroimagen esta relación entre ambos conceptos, ¿no? Nuestro objetivo con el proyecto fue es un proyecto longitudinal, como decía, que todavía está en marcha, que implica el seguimiento longitudinal a lo largo de 3 años de una muestra de 60 personas, 65 o más años. Quedaría por terminar la tercera tanda de valoraciones, que la vamos a retomar después de las vacaciones de Navidad, e implica la valoración, por un lado, de la fragilidad física, con un instrumento específico que luego explicaré, una valoración neuropsicológica exhaustiva, que va más allá de las pruebas de cribado cognitivo generales, el análisis de la actividad eléctrica cerebral mediante electroencefalografía. Lo que hacemos en concreto es utilizar una técnica denominada potenciales evocados, que permite registrar la actividad cerebral
relacionada con eventos que nosotros presentamos en una pantalla. Y por último, el análisis de marcadores moleculares y celulares, que esta parte la llevamos a cabo con otro grupo de investigación también de la Universidad de La Coruña, del Departamento de Psicobiología, el grupo DICOMOSA, con el que llevamos ya colaborando unos años en la búsqueda de biomarcadores de la fragilidad. ¿Qué es la fragilidad? Es un síndrome clínico multidimensional de pérdida de reserva. Cuando hablamos de pérdida de reserva nos referimos a reserva energética, reserva física, reserva cognitiva, reserva social, reserva motora, que va a llevar a la persona mayor a un estado de mayor vulnerabilidad a eventos adversos de salud, como puede ser institucionalización, caídas, que ya comentó Eduardo también, o incluso la muerte. En concreto, utilizamos un fenotipo físico de fragilidad para evaluarlo. Existen otros modelos, otros instrumentos. Este en concreto se basa en la presencia de 5 síntomas físicos que vemos aquí. La pérdida de peso no intencionada, que debe ser superior a 4,5 kilos en el último año. El cansancio autoinformado por la propia persona, para lo que usamos 2 ítems de una escala de presión. El bajo nivel de actividad física, en este caso en actividad física incluiríamos las actividades más estructuradas, pero también las no estructuradas, ¿no? Las relacionadas con la realización de las actividades cotidianas, pues el ir a la compra, subir escaleras, bueno, cualquier actividad que movilice el cuerpo y que conlleve un gasto energético. La debilidad muscular, que se evaluó con una dinamometría manual, y la lentitud de la marcha, que se evaluó con un test de caminar, ¿no? Aquellas personas mayores que cumplían 3 o más criterios se clasificaron como frágiles. Los que cumplían 1 o 2 criterios, cualquiera de ellos, serían prefrágiles, que es la etapa preclínica de la fragilidad, y si no cumple ningún criterio se clasifican como no frágiles o robustos, ¿no? Sabemos ya que la fragilidad es una condición dinámica y potencialmente reversible, es decir, podemos movernos entre los diferentes estados, no siempre hacia el empeoramiento, es decir, de la robustez a la fragilidad, sino en sentido contrario, sobre todo si utilizamos las medidas de intervención adecuadas. La exploración neuropsicológica, como digo, es exhaustiva. Más allá del cribado cognitivo general con el Mini-Mental y el MOCA, evaluamos también memoria visual, memoria episódica con diferentes tests, un test de vocabulario y también atención y funciones ejecutivas, incluyendo una subescala de control atencional y el test del trazo, el TMT, que tiene 2 partes, una parte que evalúa velocidad de procesamiento y otra que evalúa ya funciones ejecutivas. Y, por último, un electroencefalograma, ¿no? Que nos permite registrar la actividad cerebral relacionada con el procesamiento cognitivo de la información con muy buena resolución temporal, en el orden de los milisegundos, que es la ventaja que tiene esta técnica frente a otras técnicas de neuroimagen que tienen muy buena resolución espacial, pero no permiten afinar también en el tiempo. Y además de una forma no invasiva para el participante. Lo que voy a compartir son resultados preliminares, en primer lugar, resultados neuropsicológicos. Lo que primero hicimos fue dividir la muestra en personas prefrágiles y personas robustas y comparar el rendimiento neurocognitivo. Lo que observamos es que los mayores prefrágiles mostraron un peor rendimiento cognitivo en pruebas de memoria que los mayores robustos, y esto era así incluso controlando la edad, el nivel educativo y el género, que sabemos que son factores que afectan a la función cognitiva. Y además, estas diferencias no se ponían de manifiesto si nos quedamos en pruebas cognitivas globales o de cribado, ¿no? Había que hacer una exploración neuropsicológica más completa para detectar estas diferencias. Y no solo eso, sino que indicadores individuales de fragilidad, como puede ser la velocidad de la marcha o la fuerza de tensión manual, correlacionaron también con el rendimiento de las pruebas neuropsicológicas. En concreto, la velocidad de la marcha correlacionó con el estado cognitivo general evaluado con el MOCA, que es la primera de las gráficas que vemos aquí, pero también con la memoria inmediata y con la velocidad de procesamiento. En este caso, la correlación era negativa. Y la fuerza de presión manual correlacionó también con pruebas de memoria. Entonces, todos estos resultados lo que nos hacen pensar es la importancia de ejercicios que desarrollen fuerza muscular, que incrementen la velocidad de la marcha, como medida indirecta de mejora cognitiva. Ya no tanto como para evitar la pérdida muscular que se produce con la edad, la sarcopenia, sino nos atrevemos a ir más allá de decir que trabajando fuerza muscular, velocidad de la marcha, vamos a mejorar también la parte cognitiva, ¿no? Estos resultados, como digo, acaban de ser publicados en el mes de octubre. Y en cuanto a los resultados electrofisiológicos, todavía están en marcha, estos están en proceso de publicación. Lo que hicimos fue utilizar 2 tareas, una tarea de memoria y una tarea de atención. Durante la realización de esa tarea realizábamos el registro de actividad cerebral. La primera tarea es una tarea de asociación de caras y nombres, en la que la persona debía, durante una primera fase de codificación, asociar una serie de caras, en concreto 4 pares de caras con su nombre, un nombre propio,
y en la fase de codificación se presentaba la cara sola y la persona tenía que recuperar de la memoria el nombre asociado, ¿no? Igual que pasaba antes, las personas prefrágiles mostraron un peor rendimiento que las personas robustas en esta tarea, ¿no? Y no solo esto, sino que esto se ve apoyado por los resultados electrofisiológicos que nos permiten ver que el procesamiento de la información difiere entre un grupo y otro en una ventana de latencia que va entre los 300 y 800 milisegundos, lo que indica que hay ciertos problemas a la hora de codificar la información. Por tanto, corrobora lo que ocurre a nivel conductual, ¿no? Sin necesidad de explicar demasiado la gráfica de la derecha, son ondas de potenciales evocados. Señalo con el rectángulo azul esa diferencia que se ve a simple vista entre las dos líneas superiores que corresponden al grupo de prefrágiles y las dos inferiores que corresponden al grupo de robustos. Esa diferencia tan grande de amplitud que ocurre en esas latencias significa que hay un proceso que está funcionando de forma diferente en un grupo y otro, ¿no? Estamos en el proceso de identificar y de interpretar qué significa esto, ¿no? En todo caso, con todos estos resultados ya sobre la mesa y teniendo en cuenta que el tratamiento farmacológico del deterioro cognitivo pues, tiene resultados modestos y puede tener efectos secundarios, lo que proponemos es que el ejercicio físico como estrategia, ya no en materia física, que todos sabemos, sino también en materia cognitiva, es un método seguro, poco costoso de prevenir el deterioro funcional, pero también el deterioro cognitivo, que va a reducir los costes sociosanitarios, ¿no? Sabemos ya, y hay expertos en la mesa de hoy, de que el ejercicio multicomponente, pues con entrenamiento de fuerza, resistencia, equilibrio, marcha, previene la fragilidad física porque mejora la capacidad funcional, incluso aquellos mayores que son muy mayores y que tienen restringida su movilidad. Nos atrevemos a decir también que este ejercicio multicomponente va a mejorar o prevenir también la fragilidad cognitiva, ¿no? Y en ese sentido vamos a seguir trabajando. En cuanto a los beneficios del ejercicio físico sobre la salud física, no me voy a detener, porque seguramente lo aborden otros compañeros. Sí sabemos que aquellas personas que están inactivas van a tener más probabilidad de morirse de forma prematura o van a tener más factores de riesgo relacionados con enfermedades que se cronifican y que están asociadas a la demencia o a la dependencia. Pero sí me quisiera detener en los beneficios del ejercicio físico sobre la salud cerebral, el sistema nervioso central y como consecuencia sobre la función cognitiva, ¿no? Sabemos ya que el ejercicio físico enlentece o retrasa el líquido cognitivo que se asocia a la edad y no solo eso, sino también retrasa la neurodegeneración que se observa asociada a los procesos demenciales, ¿no? Mejora funciones de medida cognitiva, principalmente función ejecutiva, control cognitivo, procesamiento visoespacial o velocidad de respuesta, que son precisamente dominios cognitivos muy relacionados con el funcionamiento diario de las personas, ¿no? Y sabemos ya que intervenciones que combinan el ejercicio aeróbico con ejercicio multicomponente van a ser más efectivas y de mayor impacto sobre la plasticidad neuronal. Faltaría por determinar en estudios longitudinales cuáles son los efectos a largo plazo de estas intervenciones, ¿no? En cuanto a los mediadores de actividad física en la función neurocognitiva, a pesar de la diversidad y complejidad de los factores que intervienen, podríamos simplificarlo con esta imagen, ¿no? La actividad física lo que hace es dar lugar a unos cambios a nivel celular, a nivel molecular, que son esos cambios de nivel 1 que vemos ahí, muy relacionados con la neurogénesis debido a una expresión de factores de crecimiento en el cerebro, como puede ser el factor neutrófico derivado del cerebro. Esto fue un descubrimiento que revolucionó la neurociencia hace unos años, pero que hoy ya se sabe. El aumento también de neurotransmisores, como pueden ser las endorfinas, las noradrenalinas o dopamina, que son esas responsables del beneficio o del bienestar físico que se obtiene con el ejercicio físico. Todos estos cambios a nivel celular y molecular van a dar lugar también a cambios en las propiedades macroscópicas del cerebro, cambios estructurales o funcionales en estructuras como puede ser el hipocampo, que es el encargado de la consolidación del aprendizaje y la memoria, o en sustancia blanca y sustancia gris, que van a dar lugar a su vez a cambios conductuales y socioemocionales y en último término a mejoras cognitivas, ¿no? Eso es de una forma simplificada por qué funciona el ejercicio físico, ¿no? Faltaría determinar, y esto es un trabajo multidisciplinar, qué tipo de ejercicio físico, duración, intensidad, produce las mejores adaptaciones a todos estos niveles para mejorar el rendimiento cognitivo o si no mejorar, por lo menos mantenerlo y que no empeore con el envejecimiento. Sabemos ya desde hace años que el ejercicio físico mejora la densidad de los lóbulos cerebrales y además esta la pongo porque quisiera resaltar que las regiones cerebrales más afectadas por el envejecimiento, es decir, las que mayor volumen pierden, que son esas que están representadas ahí en amarillo y naranja, son también las que más beneficiadas se ven por el ejercicio físico representado en azul, ¿no? Y no solamente eso, estos son resultados de resonancia magnética estructural.
A nivel de resonancia magnética funcional, también observamos que los sujetos más entrenados tienen mayor actividad en regiones del córtex prefrontal y parietal, también muy relacionadas con el funcionamiento diario. Por tanto, el ejercicio aeróbico mejora la neurogénesis. No solo eso, hay estudios recientes que demuestran que la actividad física modula las transiciones entre los diferentes niveles de deterioro cognitivo, incluso entre la muerte. Es decir, esas personas que realizan al menos 150 minutos de ejercicio semanal a una intensidad moderada van a tener un menor riesgo de empeorar, es decir, de pasar de una función cognitiva normal a ambos tipos de deterioro, tanto moderado como severo, y también menos posibilidad de morirse, menos probabilidad de morirse, que son estas flechas verdes. Pero también tienen mayor probabilidad de revertir a estados menos severos, que son las flechas azules. Y no solo eso, en el mismo estudio se ve que la actividad física aumenta la esperanza de vida. Independientemente del sexo de la persona o de su edad, a mayor tiempo de actividad física semanal, mayor esperanza de vida va a tener la persona. Si esto fuera poco, la actividad física reduce en un porcentaje bastante notable, en un 36%, el riesgo de mortalidad que se asocia a esa fragilidad cognitiva que comentaba antes, ¿no? Resalto con el recuadro azul, ese círculo marrón corresponde a la fragilidad cognitiva, el círculo amarillo a la fragilidad cognitiva, pero en sujetos inactivos, pues si nos vamos a la izquierda de la gráfica, en sujetos activos, esos dos círculos bajan, ¿no? Se baja el nivel de mortalidad hasta igualarlo con el nivel de prefragilidad física, ¿no? Por tanto, reduce el riesgo de mortalidad. El tema de por qué funciona el envejecimiento activo y por qué debemos seguir trabajando en envejecimiento activo es porque el funcionamiento humano pues, presenta gran plasticidad o modificabilidad en su funcionamiento biofísico, igual que si entrenamos físicamente vamos a mejorar los músculos, la plasticidad neural también se puede trabajar y está latente a lo largo de toda la vida. Y esto, junto a la capacidad que tenemos de ir compensando los cambios, son las claves neurobiológicas del envejecimiento activo, ¿no? Por eso debemos seguir trabajando ahí. Cuando hablamos de envejecimiento activo como reto para la ciencia, para la sociedad, hay que recordar que ese término activo no se refiere solo a la actividad física, ¿vale? Dentro de aspectos físicos pueden estar también los aspectos nutricionales, que son fundamentales, un pilar básico, pero hay otros pilares como los aspectos psicológicos, entre ellos el funcionamiento cognitivo que estaba comentando, o emocional, o los aspectos sociales y psicosociales, de forma que sin los tres pilares no estaríamos hablando de envejecimiento activo, ¿no? Son necesarios todos. Y además que aunque el término es envejecimiento activo, no nos referimos solo a la última fase de la vida, ¿no? El envejecimiento activo recorre toda la etapa de todo el ciclo vital, ¿no? A la hora de prescribir ejercicio físico en los mayores, tenemos que tener en cuenta que es una población muy heterogénea. Cuando hablamos de capacidad intrínseca, nos referimos no solamente a la parte física, ¿no? Sino también a la parte cognitiva. Por ponerlo de forma muy simplificada, podemos encontrar personas que están robustas, activas, que tienen un funcionamiento cognitivo normal. Otros pueden tener facilidad física y mantener su función cognitiva normal. Otros están robustos físicamente, pero tienen deterioro cognitivo. En otros coexisten, ¿no? Todavía hay muchas más trayectorias, ¿no? Entonces hay una necesidad de adaptar el ejercicio físico no solamente a la condición física, a la condición funcional, sino también a la condición cognitiva de la persona, ¿no? Prestando siempre atención a síntomas que puedan aparecer o agudizarse durante la realización del ejercicio. Sí es verdad que hay muy pocas condiciones médicas que nos desaconsejen completamente la realización del ejercicio, ¿no? Sí es verdad que es adecuado tener una orientación médica previa si queremos empezar a pautar ejercicio de forma regular, sobre todo si hay problemas cardíacos o tensión arterial alta, artritis, algún problema de espalda o la persona se está recuperando de alguna intervención. Pero si no, por lo general, siempre hay algún tipo de ejercicio que se puede realizar, indicándoles a las personas que, bueno, al iniciarse en el ejercicio puede haber ciertas molestias que se irán, que irán desapareciendo con la práctica regular. En todo caso, el trabajo ha de ser multidisciplinar. Cuando digo multidisciplinar no me refiero a jerárquico, tiene que ser coordinado desde la medicina, la neuropsicología, las ciencias del deporte y la actividad física, que son los que van a pautar el ejercicio en cuanto a duración, pues, intensidad, volumen, lo que sea, ¿no? Y en eso se tiene que trabajar de forma conjunta. Es, por tanto, un reto social promover el ejercicio físico multicomponente, yo ya diría como neuroprotector, tirando a mi campo. Sabemos que es un instrumento sencillo, relativamente sencillo, a veces implica pues, su utilización de algún tipo de material, que mantiene el funcionamiento del sistema nervioso central adecuado y favorece la plasticidad neural, que en último término va a favorecer el rendimiento cognitivo, ¿no? Por tanto, hay una necesidad de complementar lo que nosotros utilizamos normalmente, que es el entrenamiento cognitivo, complementarlo también con el entrenamiento físico, ¿no? Yo creo que ahí lo interesante es ver los efectos sinérgicos que se producen cuando combinamos ambos tipos de ejercicio, ¿no? Como psicóloga que soy, no dejo de lado nunca la importancia de los aspectos psicosociales para conseguir adherencia, ¿no?
El ejercicio que pautemos tiene que ser adecuado a los intereses, pero también a la posibilidad que tenga la persona de realizar ejercicio. En Europa ya hay un interés por pues promover o crear aspectos o entornos sociales seguros que promuevan a la realización de ejercicio físico o que inviten a la realización de ejercicio físico. Y si bien es verdad que los niños activos van a ser mayores activos y por tanto cuanto antes empecemos es mejor, es decir, aquellas personas que se mantienen activas durante toda su vida y que lo siguen siendo durante su envejecimiento van a resistir mejor el paso de la edad y las consecuencias negativas del envejecimiento, tanto físicas como cognitivas, pero también quisiera acabar con el mensaje de que nunca es tarde. Los beneficios se van a poder observar incluso en personas mayores que han estado inactivos durante toda su vida, en personas que están hospitalizadas, institucionalizadas. Un ejemplo de ello es lo que nos acaba de contar Eduardo, y en esa línea vamos a seguir, ¿no? Quería acabar explicando lo de las guías, pero ya veo que ya lo habéis nombrado anteriormente, ¿no? El que quiera ampliar la información puede ir a la página web de la Organización Mundial de la Salud y ahí se puede descargar el PDF. Hasta aquí, quedo después a disposición de los que quieran pues, ampliar la información al final de las charlas. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Laura. Enhorabuena por la presentación, ha sido muy interesante y sobre todo muy clara, muy concisa la información y muy, digamos, informativa. Vamos entonces a dar paso al siguiente ponente. En este caso se trata de Julián Alcázar Caminero. El doctor Julián Alcázar, Alcázar Caminero es profesor ayudante, doctor en la Universidad de Castilla-La Mancha. Bueno, pues tiene una experiencia también importante en el ámbito de la investigación. Ha realizado estancias de investigación en el Laboratorio de Fisiología y Rendimiento Humano de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en la Unidad de Investigación Geriátrica de un hospital en Copenhague, cuyo nombre no atrevo a mencionar porque tiene muchas consonantes por en medio, y antes de hacer el ridículo pues prefiero ser prudente. Y bueno, pues tiene una producción científica en los últimos años muy relevante, en torno a, muy centrada en la temática que nos trae para su ponencia, cuyo título es El efecto anti-aging de la potencia muscular. Nada más. Julián, cuando quieras, compartes escritorio y comenzamos con tu presentación. Muchísimas gracias, Eliseo, por sobre todo, imagino que te habrán ayudado, pero ha tosido la cabeza un poco de organizar esto y se agradece. Para mí es un honor, además, compartir cartel, entre comillas, con tan buenos ponentes y en un tema tan interesante. ¿Podéis ver ya la presentación? ¿La veis? Se ve perfectamente, Julián. Vale. Adelante. Bueno, muy bien, pues empezamos. He llamado a esta presentación al efecto anti-aging, más que hablar de ejercicio, porque soy consciente de la ponencia que viene después, va a estar más enfocada al ejercicio. Vamos a hablar un poco, tratar de acercar el concepto de potencia muscular, que tradicionalmente ha estado alejado del tema que hoy nos acontece, y explicar un poco pues, cómo podríamos evaluarlo y qué impacto puede tener en la salud de las personas mayores. En este sentido, ya se ha dicho que la Organización Mundial de la Salud, pues hace no muchos años, en 2015, sacó a la luz un informe sobre envejecimiento saludable y sobre cuáles deberían ser los objetivos de los sistemas públicos de salud con respecto al envejecimiento y con respecto a las personas mayores. Y en este caso, pues dieron un toque de atención de que deberíamos no olvidarnos, pero sí dejar en un segundo plano las enfermedades y centrarnos en la capacidad funcional de las personas. Y yo creo que es una transición que aún no se ha llevado a cabo. Cuesta un poco, pero que poco a poco sí que se percibe, a nivel, sobre todo aquí en España, creo que somos unos privilegiados, sí que se percibe que está ocurriendo esa transición y que cada vez más el sistema público de salud se centra en la capacidad funcional de las personas mayores, y el tratar las enfermedades tiene que ir de la mano de que las personas mantengan su capacidad funcional hasta sus últimos días. En este sentido, se describe un concepto que se denomina trayectoria funcional, que habla pues, de la capacidad funcional de la persona mayor a lo largo de su ciclo vital y que va influida por su capacidad intrínseca. La capacidad intrínseca sería el compuesto formado por
las habilidades tanto físicas como mentales de las personas mayores, y la interacción de esas capacidades con el entorno es la que forma la capacidad funcional. De tal manera que el envejecimiento saludable se persigue el mantenimiento de esas trayectorias funcionales lo más altas posibles a lo largo de toda la vida, de tal manera que la persona mayor no llegue a entrar en esos umbrales de fragilidad primero y de discapacidad después, o que si entra sea en los estadios más avanzados de sus vidas y que prácticamente los años padeciendo pues, dependencia funcional y pasándolo mal, teniendo mala calidad de vida, sean los menos posibles. Y es en ese sentido también una asignatura pendiente, porque se ha comentado también que la esperanza de vida pues, en España ha ido aumentando, estamos a la cabeza, pero también es cierto que los años que se pasan con una mala salud también han aumentado, no en igual proporción, pero sí que han aumentado de manera absoluta. Estas trayectorias funcionales pueden sufrir eventos adversos, por eso propongo aquí una trayectoria B, en la que un evento negativo puede provocar una desviación de ese envejecimiento saludable y conducir a que la persona pues, padezca más años de calidad de vida pobres, padeciendo tanto fragilidad como discapacidad. Esto en realidad, estas trayectorias no serían reales con esa suavidad, sino que más probablemente lo que suceden son idas y venidas a lo largo de la vida y diferentes eventos, como puede ser una fractura de cadera, como puede ser un confinamiento debido a una pandemia, que quién iba a esperar, pueden conducir a que personas que anteriormente tenían una buena capacidad funcional pues entren en ese umbral de fragilidad y o discapacidad. En este sentido, también se ha recalcado en la literatura que para llegar a tener una mala capacidad funcional y una mala capacidad intrínseca, pues hay una serie jerárquica de hechos que tienen que suceder. Primero, hay una serie de hechos que pueden afectar al órgano, y en este caso vamos a hablar de la función muscular, del músculo. Al final, esto puede desencadenar que se afecte a una función del cuerpo, a su rendimiento físico, también en personas mayores, por ejemplo, a su capacidad para caminar, y que esa afección en su capacidad para caminar pueda desembocar en una afección en actividades de la vida diaria y en la participación de estas actividades, como por ejemplo puede ser ir a hacer la compra, ¿vale? De manera independiente. Por tanto, a la hora de atajar problemas, podríamos irnos al origen y en este caso de lo que vamos a hablar es de ese origen encontrado en la función muscular. Dentro de los atributos que podemos medir de la función muscular tenemos la potencia muscular, que es lo que vamos a ver a continuación. Lo primero que tenemos que tener claro es qué es la potencia muscular y cómo diferenciamos la potencia muscular de un concepto quizás más extendido como es la fuerza muscular. La fuerza muscular no requiere de movimiento, la fuerza muscular puede ser estática, la fuerza muscular no tiene por qué desembocar en movimiento. Sin embargo, la potencia muscular te exige de evaluar la función muscular durante una acción dinámica, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el ratio al cual el trabajo mecánico se realiza, ¿vale? El trabajo mecánico puede ser, por ejemplo, el necesario para desplazar esta caja, y por tanto ejerciendo una fuerza yo puedo llegar a desplazar esa caja, y teniendo en cuenta el tiempo que yo tardo en desplazar esa caja a una determinada distancia, pues eso nos daría la potencia, ¿vale? También sería la fuerza por la velocidad. Es importante diferenciar primero este concepto del de fuerza muscular. Y también en el origen del concepto está el por qué la potencia muscular se correlaciona mucho mejor con la capacidad funcional de las personas mayores que la fuerza muscular. Se debe básicamente a que la potencia muscular no solo nos habla de la parte de fuerza, sino que añade algo, lo combina con la velocidad, y por tanto, a la hora de ejercer dos fuerzas iguales, si se es capaz de ejercer a mayor velocidad, pues es sin duda un aspecto positivo para una mejor funcionalidad física. Y es por ello que principalmente la potencia muscular se asocia mejor con la fuerza muscular, con la funcionalidad física, perdón, que la fuerza muscular. Además también, pues como se acaba de hablar en la ponencia anterior, hay una clara relación entre la función muscular
y la función cognitiva. Este estudio muy interesante, llevado a cabo en gemelos, un estudio longitudinal, observó que la potencia muscular de las piernas se correlaciona o se asocia de manera longitudinal, predice el deterioro cognitivo e incluso esto era observable en cambios estructurales y de volumen en el cerebro, como la materia gris. Entonces, incluso teniendo en cuenta que es un estudio en gemelos, lo que vieron es que el gemelo o gemela que tenía una mejor potencia muscular al inicio del estudio era menos probable que desarrollase deterioro cognitivo a lo largo de 10 años, lo cual es bastante significativo porque estás eliminando un poco el componente genético que podría tener el hecho de desarrollar deterioro cognitivo. Además, también es un factor de mortalidad el tener una baja potencia muscular y se ha visto cómo al comparar sujetos con potencia alta y sujetos con potencia baja, los sujetos con potencia alta vivían de media 5 años más que aquellos con potencia baja, lo cual es un factor de riesgo, en este caso ajustado por la masa muscular, la fuerza y los niveles de actividad física. Además, otro aspecto importante de la potencia muscular es que se sabe que esta sufre un deterioro con la edad mucho más acelerado que el que sucede con otros parámetros como la masa muscular y la fuerza. Y es que la potencia muscular de promedio disminuye un 3% al año, ¿vale? Ahora veremos a partir de qué edad comienza a suceder eso. Y de tal manera que en personas, este es un estudio que llevamos a cabo en Dinamarca, pues vimos que en personas de mediana edad, de entre 50 y 59 años, pues el deterioro en la potencia muscular comparado con el grupo de personas jóvenes de 20 a 30 años, pues en el caso de la potencia muscular era del 16% en hombres, del 14% en mujeres, mayores porcentajes de deterioro si los comparamos con los de fuerza, con los de masa muscular, que es lo que quiere decir esta primera variable, e incluso el deterioro en potencia muscular se adelantaba al deterioro en la capacidad funcional, lo cual cabe esperar por la asociación fuerte que hay, pero es muy interesante que somos capaces de ver antes el inicio de ese deterioro en la potencia muscular, se anticipa al deterioro en la funcionalidad física, lo cual es bastante importante, aunque tenemos que tener en cuenta que siempre la capacidad funcional y la funcionalidad física va a ser nuestra variable más importante a tener en cuenta. En este sentido, pues llevamos a cabo un estudio en el que queríamos investigar a partir de qué edad comenzamos a perder potencia muscular y a qué ritmo lo hacemos y con motivo de qué lo hacemos, ¿vale? Entonces, en este caso se llevó a cabo un estudio con sujetos de allí de Dinamarca, incluyendo tanto hombres como mujeres de entre 20 y 93 años, un total de 1.300 sujetos en los que se evaluó la potencia muscular de las piernas y su masa muscular también. Y antes de comenzar a ver los resultados de este estudio, quería explicar bien un concepto que es el de potencia muscular relativa, ¿vale? He estado hablando de potencia muscular, pero en realidad es la potencia muscular relativa la variable que más nos interesa y es la potencia muscular normalizada a la masa corporal, ¿vale? No es tan importante cuánta potencia absoluta tienes, sino también cómo es esa potencia relativa a tu peso. Y vamos a ver, por ejemplo, este caso, este símil. Podemos tener dos motores iguales dentro de estos dos coches, pero claro, hay evidentes diferencias entre el peso de estos dos coches. Pues la potencia relativa, por supuesto, será muchísimo mayor en el coche de la izquierda. Esta potencia relativa es la que de verdad le va a permitir al sujeto poder utilizarla con relación a su masa corporal, ya que es esta a la que tiene que manejar, a la que se tiene que enfrentar en el día a día y en tareas de la vida diaria como subir escaleras, levantarse una silla, caminar. Y por eso es la potencia relativa la que mejor nos va a determinar ese rendimiento físico en las personas mayores. En este sentido, lo que encontramos fue que la potencia muscular relativa ya comienza a disminuir tanto en hombres como en mujeres a partir de los 40 años de edad y ahora lo que nos interesaba era saber a qué se debe esto, si se debe a un deterioro en la potencia absoluta o se debe a los tradicionales aumentos de peso que solemos ver en personas de mediana edad.
Pues bien, lo que vimos es que se debía a los dos factores, ¿vale? La potencia muscular relativa disminuye a partir de los 40 años en ambos sexos, debido tanto a una pérdida de potencia muscular absoluta, en este caso es alométrica, porque está normalizada la estatura de los sujetos, pero también a un aumento en el índice de masa corporal que en mujeres sucede hasta la edad de 75 años y en hombres sucede hasta la edad de 65 años, como podemos ver en los gráficos inferiores. Además, la potencia absoluta o potencia alométrica en este caso puede disminuir también principalmente por dos factores. Puede disminuir debido a cambios en la potencia que cada unidad de nuestro tejido muscular es capaz de generar. Se conoce como potencia específica, pero también lo podríamos entender como la calidad del músculo, su capacidad para generar potencia por unidad de tejido, por célula muscular. O también podría deberse a que nuestra capacidad a nivel de tejido no cambia, pero sí que empezamos a perder tejido con la edad, ¿vale? Pérdida de masa muscular. Y dimos respuesta también a esta pregunta. Y lo que vimos es que antes de los 75 años en mujeres y antes de los 65 años en hombres, no hay una pérdida de masa muscular cuando es un estudio transversal, y esto chocará un poco con lo que a veces se habla o se conoce en la literatura, pero es importante decir que en los estudios transversales es muy importante a la hora de comparar este tipo de parámetros entre personas jóvenes y personas mayores, normalizar por la estatura de los sujetos, ¿vale? Indexar o alometrizar los valores de masa muscular, porque si no nos encontramos con personas jóvenes que son generaciones con más estatura y las comparamos con personas mayores que son generaciones con menos estatura y que por tanto no les debemos exigir que tengan la misma cantidad absoluta de masa muscular. Por eso es muy importante normalizar. Cuando normalizamos los datos vemos claramente que no hay pérdida de masa muscular antes de los 75 años en mujeres ni antes de los 65 en hombres. Y es a partir de esas edades cuando las pérdidas de masa muscular en las piernas, en este caso, comienza a suceder. Por tanto, lo que sucede a lo largo de la mediana edad, entre esos 40 años que empezamos a perder potencia muscular absoluta hasta esa edad más avanzada, es una pérdida de potencia específica que explica nuestro deterioro en potencia absoluta. Por tanto, como mensajes un poco de esta primera parte, por decir que la potencia relativa es la que más fuertemente vemos asociada a la funcionalidad física de los sujetos, si la comparamos, por ejemplo, con la masa muscular o la fuerza muscular, y que tristemente esta empieza a disminuir a partir de la cuarta década de vida, tanto en hombres y mujeres, debido a pérdidas en la potencia específica, la capacidad del músculo de generar potencia, y que después de la séptima década de vida, aproximadamente, tanto en hombres como en mujeres, pues la pérdida en potencia relativa sucede tanto por pérdida de potencia específica como por pérdida de masa muscular. Decir también, que no lo he nombrado, que durante la mediana edad lo que vemos también es un aumento del índice de masa corporal que explica esa pérdida de potencia relativa. Ahora lo que voy a lanzar es una manera práctica para todos aquellas que quieran saber cómo podemos medir la potencia muscular de manera fácil, sin material, sin instrumentos. Nosotros desarrollamos una ecuación utilizando el test Sit to Stand o el test de levantarse de la silla, que es básicamente un test que se suele usar mucho en personas mayores para evaluar su funcionalidad física y que hay varias versiones. Una de ellas puede ser medir el tiempo empleado en ponerse de pie desde sentado un cierto número de veces, como son 5 repeticiones, o medir el número de repeticiones que son capaces de completar las personas mayores durante un determinado intervalo de tiempo, como pueden ser 30 segundos, ¿vale? Eso sí, el test siempre se pide que se ejecute con la técnica correcta, pero tan rápido como se pueda, ¿vale? Es importante decir que esto, a veces que se habla de él como un test de fuerza muscular o potencia muscular per se, pero es en realidad un test de funcionalidad física. Que haya correlación entre el rendimiento físico de las personas mayores en este test y su fuerza no lo convierte en un test de fuerza. Igual que no lo convierte en un test de fuerza un test de velocidad de la marcha, solamente porque esté relacionado con la fuerza de las piernas, ¿vale? Entonces, necesitamos de un método para transferir esos valores de rendimiento físico en el test a valores de potencia muscular. Y no voy a perder mucho tiempo en desgranar un poco la ecuación, pero básicamente teniendo en cuenta
la masa corporal del sujeto, su estatura y la estatura de la silla, que me va a indicar un poco el desplazamiento vertical que éste hace, y el tiempo cronometrado en el test y el número de repeticiones. Voy a poder estimar de cierta manera los valores de fuerza, los valores de velocidad y de esta manera calcular la potencia muscular promedio que puede ejercer una persona mayor durante la fase concéntrica del test de levantarse y sentarse de la silla. Aquí vemos, por ejemplo, los valores de correlación a la derecha con la potencia muscular evaluada con un método más tradicional en prensa, utilizando el coder lineal. Vemos valores grandes de correlación por encima de 0,7, mientras que la correlación entre la medida tradicional de test de la silla, basada en este caso en tiempo, y la potencia muscular en la prensa, medida con el coder lineal, pues ni siquiera era significativa, ¿vale? Entonces, no debemos confundir un test de rendimiento físico con un test de potencia de piernas, y en este caso la utilización de la ecuación sí que nos daba validez para poder hablar de potencia muscular de las piernas. Además, lo más importante era que al transformar los valores del test de la silla a potencia muscular relativa, es decir, normalizando por la masa corporal de los sujetos, había una mayor relación con la funcionalidad física, con la función cognitiva, con la masa muscular y con la calidad de vida de los sujetos. Hicimos también una doble validación, en este caso en Dinamarca, con otra de las versiones del test, con la versión de 30 segundos, y de nuevo vimos una correlación grande entre los valores de potencia que obteníamos mediante la ecuación y los valores de potencia medidas con un dispositivo para medir la potencia muscular de las piernas en personas mayores, lo cual pues, confirmamos la validez de esta ecuación. Y además también confirmamos su relevancia clínica y funcional, ya que los resultados de potencia obtenidos con esta ecuación, que repito, se obtienen básicamente, solo requiere tener una silla, tener un cronómetro y hacer el cálculo con la ecuación, pues se correlacionaba mejor con la, en este caso, velocidad máxima, velocidad de la marcha máxima de las personas mayores, si lo comparábamos, por ejemplo, con otras herramientas utilizadas, como es el test de prensión manual, el Hand Grip Strength, con la medida tradicional del test de la silla, o incluso con el aparato para medir potencia muscular, que tiene un valor de varios miles de euros, ¿vale? Además, queríamos también entender si las variaciones en la potencia muscular que se obtenían con este test eran semejantes a las que se obtenían con el test o con un instrumento de medida gold standard, el tradicionalmente utilizado. Entonces, comparando esas trayectorias de potencia muscular con la edad que hemos visto antes con estas, que son las del Shift Standard, voy a superponer los dos. Vemos cómo hay ciertas discrepancias en el grupo de personas de 20 a 40 años, pero sí que a partir de eso, de los 40 a 50 años, prácticamente esas trayectorias están superpuestas, y por tanto nos habla de que este test de la silla, que está más relacionado con la funcionalidad física que test tradicionales usados para medir la potencia muscular en personas mayores, pues también nos informa muy bien de las trayectorias de la potencia muscular durante el envejecimiento. Por lo tanto, como mensajes de esta segunda parte, pues tenemos a disposición un test de potencia muscular que es válido, que es fácil, es rápido y es relevante para su uso con personas mayores, y se asocia mejor con la funcionalidad física que otras medidas utilizadas en la literatura y que además tienen un mayor coste, como es el test de prensión manual, cuando necesitas un dinamómetro, que suelen ser relativamente caros, o test en los que se usan plataformas de fuerza, encoder lineales o aparatos específicos para medir la potencia de las piernas. Una de las preguntas entonces que nos hicimos era si esta medida de potencia muscular, que se puede obtener de manera muy sencilla, me puede también predecir, por ejemplo, el riesgo de muerte. Y en este caso, muchos de los datos que ahora mismo estoy hablando pues están actualmente en revisión. Este es uno de ellos, en el que hemos analizado con una muestra representativa de la población española, incluyendo, creo recordar que casi unos 3.000 sujetos o casi 3.000 sujetos distribuidos en varias regiones de España. Pues hemos analizado
en qué medida tener una potencia relativa alta, que sería el simbolito verde, normal, que sería el simbolito azul, o baja, que sería el simbolito rojo, en qué medida pues, tener diferentes niveles de potencia relativa protege o no del riesgo de muerte. Fue un seguimiento de unos 9 años y tras ajustar por otras posibles causas de muerte, como podría ser, pues, por ejemplo, el sexo, la edad, el tabaquismo, la hipertensión, los niveles de actividad física y el sedentarismo, pues tener tanto niveles normales como altos de potencia muscular relativa protegían frente al riesgo de mortalidad por cualquier causa en personas mayores al compararlas con aquellas que tenían valores bajos de potencia relativa. Además, queríamos analizar pues, una paradoja que se ha descrito en la literatura, el fat but fit, que es como el estar o el tener obesidad pero estar en forma. Si el hecho de estar en forma protege del riesgo de mortalidad que conlleva, por ejemplo, tener obesidad. Y para ello dividimos a nuestra muestra en aquellas personas que tenían obesidad, aquellas personas que no tenían obesidad, y dentro de cada uno de esos grupos, aquellas personas que tenían baja potencia relativa y aquellas personas que tenían una potencia normal, ¿vale? Entonces teníamos el fat and weak, el fat but powerful, el lean but weak y el lean and powerful. Lo que observamos aquí en esta figura, lo que vais a ver es obesidad de acuerdo al IMC. A la izquierda tenéis dos simbolitos que muestran los sujetos con obesidad, a la derecha dos simbolitos que muestran los sujetos sin obesidad. En rojo los que tenían potencia baja, en azul los que tenían potencia alta, y lo que se muestra es que el riesgo de muerte era inferior en aquellas personas que tienen una potencia alta independientemente de sus niveles de obesidad de acuerdo al IMC, ¿vale? Con lo cual, de aquí diríamos que tener niveles de potencia adecuados protegen del riesgo de mortalidad que conlleva la obesidad. Al usar otro indicador de obesidad, como puede ser la circunferencia de cintura, observamos los mismos resultados, tener potencia, ser powerful, tener potencia adecuada, protegía o reducía el riesgo de mortalidad independientemente de si esas personas también tenían obesidad, de acuerdo al perímetro de cintura. Y por último, de acuerdo al porcentaje de grasa, lo que vimos es que no ocurría exactamente lo mismo, había una tendencia, es decir, aquellas personas que no tenían obesidad y tenían potencia normal, adecuada, tenían un menor riesgo de muerte, y aquellas personas que tenían potencia adecuada pero tenían un porcentaje de grasa alto, tenían un menor riesgo de muerte que aquellas personas que no tenían una potencia adecuada. Pero el resultado no era significativo, ¿vale? Para los que, bueno, estéis un poco al tanto de las significaciones, pues estaba por debajo de 0,1. Así que podríamos categorizar como tendencia. Por tanto, de esta parte, decir que la potencia muscular relativa baja, medida con el test de la silla, es un claro factor de riesgo de mortalidad por cualquier causa en personas mayores en una muestra representativa de España, independientemente de la edad de los sujetos, el sexo, el tabaquismo, la hipertensión, sus niveles de actividad física, de sedentarismo y de obesidad, lo cual es bastante significativo. Unos niveles adecuados de potencia muscular relativa, además, protegen del riesgo aumentado de mortalidad que produce la obesidad. Resultados muy claros con IMC y circunferencia de cintura, no tan claros con porcentaje de grasa. Y no obstante decir que, por supuesto, la reducción del riesgo de mortalidad es mayor si combinamos niveles adecuados y saludables de potencia muscular y de composición corporal. Y en esta ya última parte que voy a abordar, pues lo que hicimos es juntar varias cohortes de toda Europa, de Bélgica, de Dinamarca, de Portugal y de España. Juntamos pues algo más de 9.000 sujetos y tratamos de sacar valores de corte y generar un algoritmo de decisión que nos permita, una vez que identificamos a personas con valores de potencia bajo, saber un poco navegar por el algoritmo y saber qué hacer con ellos. Aquí, por ejemplo, tenéis las trayectorias de la potencia relativa que sucedían en mujeres a la izquierda y en hombres a la derecha, con sujetos que van desde los 20 hasta más de 100 años. Entonces vemos ese declive que coincidía un poco con lo que hemos comentado antes, un deterioro a partir de los 40 años aproximadamente.
Y además, pues tenéis diferenciados con diferentes símbolos aquellas personas que tienen una buena función, ahí aparece en la leyenda, y aquellas personas que tenían alguna limitación en su movilidad de acuerdo a test funcionales. Vais a ver cómo prácticamente esos símbolos, que son un poco más oscuros, se acumulan todos debajo de esos umbrales y esas líneas discontinuas que ahora veremos qué puntos de corte indican. Por tanto, diseñamos un algoritmo que definía potencia relativa baja como valores por debajo de 1,1 vatio por kilo en mujeres, 2,6 vatio por kilo en hombres, utilizando curvas ROC, que es un procedimiento estadístico que te identifica el valor que mejor discrimina, en este caso, a personas mayores con limitaciones funcionales. Y de ahí un poco deberíamos ir navegando en el caso de que sí existan esos valores por debajo de esos puntos de corte, ir navegando si se deben a que la potencia alométrica es baja, que sería la potencia absoluta normalizada a su estatura al cuadrado, igual que calculamos el IMC, pues con valores de potencia. Y si esta es así y disponemos de la posibilidad de analizar la composición corporal, pues he de decir que si el IMC está por debajo de 28 en mujeres o por debajo de 27 en hombres, es muy probable que exista una baja masa muscular y por tanto sería recomendable confirmarlo mediante una prueba como DEXA o bioimpedancia eléctrica. Y una vez que podemos desgranar dentro de la potencia absoluta o alométrica el componente de potencia específica, que es la potencia normalizada a la masa muscular de las piernas, y el componente de masa muscular de las piernas, pues podemos un poco decidir qué componente es el que nos está provocando una potencia alométrica baja y, por tanto, a la hora de hablar de entrenamiento individualizado, no hablar solo de entrenamiento individualizado de acuerdo a que la intensidad estaba individualizada, a un porcentaje de su 1RM, sino que el entrenamiento tiene componentes individualizados. Sujetos pueden necesitar mejora de la masa muscular, sujetos puede que no, sujetos pueden necesitar mejoras de la potencia específica, sujetos pueden necesitar ambas cosas. Y por el otro lado de la ecuación tenemos si el índice de masa corporal también podría estar provocando una potencia relativa baja. Y en ese caso pues necesitaríamos intervenciones que lograsen disminuir la grasa corporal, siempre teniendo en cuenta que esas reducciones en IMC no se vean acompañadas de reducciones en la masa muscular, ¿vale? Por último, comparamos también la sarcopenia, que actualmente se define como unos niveles bajos tanto de fuerza muscular como de masa magra pendicular o masa muscular de piernas y brazos. Lo comparamos con los efectos negativos de esta sarcopenia con los efectos negativos de tener una potencia relativa baja medida con el test de la silla. En este caso, a la derecha tenemos un gráfico que nos resumen los resultados y es básicamente, en este caso no vemos unas diferencias significativas, pero sí es cierto que los rombitos, que cuanto más a la derecha estén, nos van a indicar que el efecto de esa condición era más negativa para la fragilidad, capacidad funcional, discapacidad en actividades de la vida diaria y calidad de vida de las personas mayores, pues que esté más a la derecha nos va a indicar que esa condición es más negativa. Entonces, en ambos casos, tanto en hombres como en mujeres, está más claro en mujeres, el impacto era más negativo para una potencia relativa baja en comparación con la sarcopenia. Además, vamos a tener en cuenta que para medir la sarcopenia es necesario tener un dinamómetro para medir la presión, la fuerza de presión manual, además de confirmar una potencia muscular baja con densitometría ósea o con bioimpedancia. Mientras que para medir una potencia relativa baja solo me hace falta, como he dicho, cronómetro, silla y la ecuación, ¿vale? Luego, si quisiera conocer las causas específicas, sí que tengo que indagar más y quizás pueda ser necesaria alguna prueba de composición corporal. Y por último, para ya dejar claro el efecto anti-aging que puede tener la potencia muscular relativa, vamos a ver el efecto del ejercicio físico y voy a mostrar dos ejemplos muy rápidos de dos investigaciones que hemos llevado a cabo en el Hospital Geriátrico de Toledo. La primera de ellas, pongo caso 1 mujer, pero es el caso de un grupo de mujeres o de un grupo de sujetos que eran principalmente mujeres. En este caso es un grupo que se recluta en el hospital porque son personas que acuden a atención primaria tras sufrir una caída o algún evento de ese tipo y que por tanto tienen una funcionalidad física
bastante baja. Entonces, la media de edad de esta mujer era 84 años y sus valores de potencia muscular relativa eran de 1,6. Están por debajo del umbral que marca la línea discontinua. A la izquierda tenemos su edad cronológica, ¿vale? A la derecha vamos a poner dónde estaría ese valor de potencia de acuerdo a su edad biológica, de acuerdo a qué edad se corresponde ese valor de potencia. Entonces vemos que este grupo de mujeres que de promedio tenían 84 años de edad, si vemos su DNI, su edad biológica sería de 90 años, de acuerdo a los datos que tenemos de las varias cohortes europeas. ¿Qué conseguimos con el ejercicio? Pues un ejercicio multicomponente en el que había tanto componente aeróbico como componente de entrenamiento de fuerza, basado en la potencia muscular. En solo 6 semanas lográbamos subir la potencia relativa de 1,6 a 2,2 vatios por kilo. Superábamos ese umbral, que en mujeres está en 2,1, y en cuanto a su edad biológica, conseguíamos un rejuvenecimiento de 12 años, ¿vale? Conseguíamos unos valores de potencia relativa que se equivaldrían a valores normativos de personas de 78 años de edad, lo cual es bastante significativo a nivel clínico. Y otro ejemplo de otro de los estudios que hemos llevado en el hospital, en este caso eran pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, casi todos hombres, por eso he representado el ejemplo como un hombre, de una edad media de 78 años y una potencia relativa en la silla de 2,3 vatios por kilo, de nuevo por debajo del umbral marcado para hombres que estarían 2,6. La edad biológica de este grupo o si queremos hablar caso individualizado de este hombre, sería de 86 años, sería de 8 años más envejecido de lo que realmente está a nivel cronológico. ¿Qué conseguimos con el ejercicio? De nuevo, ejercicio multicomponente con ejercicio de resistencia y ejercicio de fuerza, poniendo hincapié en la mejora de la potencia muscular. En este caso, 12 semanas de ejercicio conseguían una mejora de 1 vatio por kilo. Nos salíamos de ese umbral de potencia relativa baja y conseguíamos un rejuvenecimiento de 11 años de edad, ¿vale? Lo cual, de nuevo, de gran relevancia clínica. No he dicho que tanto en el estudio anterior como en este estudio se conseguían mejoras clínicamente significativas en el campo de la capacidad funcional de las personas, test funcionales de velocidad de la marcha, por ejemplo. Y como perspectiva futura, pues estamos tratando de desarrollar lo que podríamos, ahora que están de moda, los autotest, y es una aplicación que en realidad está pensada para que se use en el ámbito clínico y que no haya excusa a la hora de no medir la potencia muscular, y mediante una grabación de un vídeo para hacer el test de la silla, pues obtendríamos los valores de potencia y veríamos los puntos flacos de cada individuo y la recomendación del programa de ejercicio en base a esos puntos flacos. Para terminar, pues también como mensaje para llevarse a cabo un poco, ver ahora esa primera imagen que os he enseñado al principio, ver ahora en el contexto de lo que ya he contado con respecto a los valores de potencia muscular, con respecto a los puntos de corte que hemos identificado, muestras representativas de diferentes cortes. ¿Cómo tendríamos pues una trayectoria de envejecimiento saludable en el que los años que se pasan con fragilidad y o discapacidad están comprimidos al final del ciclo vital? ¿Cómo pueden existir alternativas por eventos negativos que nos conduzcan a pasar un mayor número de años con fragilidad y con discapacidad? Pero también cómo el ejercicio físico puede desviar la trayectoria de ese envejecimiento no saludable y hacer que personas que están por debajo de cierto umbral sobrepasen ese umbral y ganen de nuevo funcionalidad física y capacidad para hacer las actividades de la vida diaria de manera independiente. Y por supuesto, cuanto antes seamos capaces de intervenir en este supuesto, pues mayores serán los beneficios y por suerte hay gente que logra esquivar la fragilidad y discapacidad, no por muerte prematura, sino porque son capaces de mantener unos niveles de funcionalidad e independencia altos durante todas sus vidas. Y esto se ha visto que, por ejemplo, hay estudios muy interesantes con atletas máster que llevan a altos niveles de ejercicio físico a lo largo de sus vidas, como las trayectorias de sus potencias musculares son muy similares a la de personas que no hacen deporte en cuanto a sus patrones, ¿vale? Pero, por supuesto, están desplazadas hacia arriba, lo que hace que nunca lleguen a entrar dentro de los umbrales de fragilidad
y discapacidad. Y por último, pues muchas gracias tanto al Grupo de Investigación Genut Toledo, la Universidad de Castilla-La Mancha, al Grupo de Investigación Geriatría del Hospital Virgen del Valle y al Grupo de Investigación de Geriatría del Hospital de Bispebjerg de Copenhague, en Dinamarca, que gracias a todos ellos pues, hemos podido llevar a cabo estas investigaciones. Y nada más. Muchas gracias, Julián, por la estupenda presentación. En el caso de que exista alguna pregunta, alguna consulta concreta, la abordaremos en la parte de preguntas y demás. Y nada, enhorabuena y gracias por participar de la jornada. Vamos entonces a dar paso al siguiente ponente y último ponente. En este caso se trata de Miquel Izquierdo, catedrático y director del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra. Lleva muchos años siendo profesor del Máster en Alto Rendimiento del Comité Olímpico Español. Actualmente es investigador en el CIBER, el Centro de Investigación Biomédica en Red, de fragilidad y envejecimiento, y bueno, pues está a los mandos, o por lo menos coordinando uno de los proyectos europeos más relevantes en el ámbito de la intervención en ejercicio en lo que es el perfil de fragilidad. Miquel, te veo por aquí. Sí, estoy por aquí, estoy por aquí. Vale, correcto. Bueno, pues... Tranquilos pues todos que he llegado, estoy por aquí. Pues nada, adelante. Cuando quieras, compartes el escritorio y comenzamos con tu intervención. Muy bien, vale. Bueno, como os comenté, bueno, en principio, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer poder compartir sesiones y datos con